Reporte 100. Michelle Martínez es neumóloga pediatra, es médica tratante de COVID, por cierto, y está con nosotros esta mañana en Reporte 100. Michelle, ¿cómo estás? Buenos días, doctora. Hola, buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Sí. Y pues nada, acá estamos. Sí, Michelle, ¿es verdad que los hospitales están repletos de niños enfermos con COVID en este momento en el país? No, bueno, creo que es justo darle una proporción adecuada, ¿no? Sí. O sea, sabemos que existe un porcentaje de pacientes pediátricos que se complican con COVID, que el porcentaje sigue manteniéndose. El problema es que al incrementarse tan importantemente los casos, evidentemente se incrementó el número de niños que se enferman y esto incrementa la posibilidad de que se compliquen. Puedo hablarte de que en mi consulta, en los últimos 6 semanas, no dejo de ver COVID, o sea, llevo más de 3 niños al día, de los cuales 2 han requerido hospitalización, una de ellas presentando COVID grave, ¿no? Sí, o sea, 3 niños diarios has atendido, doctora, desde hace ¿cuántos días a la fecha? Pues yo creo que ya llevamos casi 2 meses así. 2 meses atendiendo 3 niños diarios, 3 niños diarios, y por lo menos de esos 3, 2 hospitalizaciones de cada 3. No. De todos los que hemos visto, solamente 2 han ameritado hospitalización. Sí. O sea, son 3 diarios con COVID durante los últimos 2 meses, digamos que son 100. ¿Mande? ¿100 niños? Yo creo que sí, más o menos. 100 niños, de esos 100 niños, 2 han requerido hospitalización. Exacto. ¿Y de esos 2, uno con gravedad? Sí. ¿De qué edades? Los 2 que requirieron hospitalización fue una niña de 12 años y un niño de 15, bueno, un adolescente de 15 años. De 15 años. Con COVID moderado severo los 2, ¿no? Sí, ¿ellos siguen hospitalizados? No, ya fueron egresados. La niña fue egresada hace aproximadamente 15 días, pero hasta la fecha todavía requiere oxígeno suplementario y todavía está en un tema de rehabilitación, ¿no? Por el gran afectación pulmonar que tuvo. Sí, el promedio de edad de los demás niños que has atendido, doctora, en los últimos 2 meses, 3 diarios en promedio, ¿cuál es el promedio de edad? Es muy variable porque hay mucha movilidad. Ahora mismo tengo a 2 pacientitos de 8 meses, tengo muchos de 2, 5 años, algunos adolescentes. Entonces creo que es muy variable. Sin duda tiene que ver con la gran movilidad que estamos teniendo. O sea, se relajaron mucho las medidas y creo que se dio la tormenta perfecta, ¿no? Tenemos un incremento en las medidas, una falsa sensación de seguridad con los padres que creen que al estar vacunados ya no pueden contagiarse. Y bueno, y la variante Delta que ha demostrado ser mucho más contagiosa, ¿no? Sí. Entonces esto ha llevado a un incremento muy importante en el número de casos en total y esto viéndose reflejado en la población pediátrica también. Sí, estos contagios de la población pediátrica han sido desde el principio de la pandemia o en esta etapa, en esta tercera ola es cuando se han notado más. Sin duda, siempre hemos tenido casos pediátricos, pero sí se ha visto un incremento muy importante en esta tercera ola. Sí. O sea, algo que no habíamos visto en las olas anteriores, que nunca dejó de haber casos, pero al incrementar tanto el número de casos total y la movilidad, pues sin duda ya estamos viendo a los niños afectados. Sí. ¿Qué diferencia hay entre el SARS-CoV-2 original y la variante Delta en menores de edad? ¿El SARS-CoV-2 original es menos contagioso que la variante Delta en niños y niñas? Sí, sin duda la variante Delta ha probado ser más contagiosa. Hasta el momento no hay evidencia de que sea más agresiva, pero sí por una persona infectada se dice que puede infectar hasta 8 más y los síntomas se presentan antes, incluso en los primeros 3 días de haber estado en contacto con otra persona contagiada. Sí. Doctora, ¿cómo saber? Un adulto pues puede fácilmente identificar los síntomas, ¿no? La tos seca, la pérdida del olfato, la pérdida del sentido del gusto,
que son los síntomas más evidentes, o el cuerpo cortado, el dolor de garganta, pero cuando un niño se siente mal y tiene COVID, ¿cómo puede darse cuenta el papá que es COVID y no otra cosa? ¿O cómo puede darse cuenta el papá que el niño está teniendo COVID y a lo mejor él no está expresando con toda claridad los síntomas que está sintiendo? Creo que es muy importante tu comentario, porque en los niños el COVID puede tener unas manifestaciones muy variables, que pueden ir desde cuadros leves como resfriado, congestión, escurrimiento nasal, hasta fiebre, diarrea, que esté muy irritable, que esté muy decaído, que no quiera comer. Entonces, sobre todo en los niños pequeños. Los niños difícilmente van a presentar la pérdida del olfato, o al menos difícilmente la van a referir. Entonces, creo que ante cualquier cuadro respiratorio leve, sobre todo ante un potencial regreso a clases, es importante no subestimar esos síntomas y tenemos que hacer prueba. Sí. Claro que pueden ser otros millones de virus más, pero ante esta pandemia y el riesgo, ante cualquier cuadro hay que hacer prueba confirmatoria. O sea, un niño resfriado es sospechoso de COVID, así de sencillo. Sí, así de sencillo. Un niño resfriado es sospechoso de COVID. Si los papás que nos están escuchando ahorita detectan algún síntoma de resfriado, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué protocolo tienen que seguir? ¿Tienen que llevarlo al médico? ¿Tienen que llevarlo al centro Anticipa? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Primero que nada, guardar la calma. Definitivamente el COVID genera muchísima ansiedad, genera muchísimo miedo, y más en los padres al saber a sus niños enfermos. Entonces, eso es fundamental, acudir a su médico, atención médica, porque sí es muy importante la monitorización, es muy importante darle datos de alarma a los papás para saber cuándo es urgente ir al hospital o cuándo se puede manejar en casa, cuándo dar medicamentos y qué medidas vamos a tomar en casa. Sobre todo el tema del aislamiento, porque los niños, afortunadamente la mayoría, solo tiene síntomas 3, 4 días, entonces los papás creen que al ya no tener síntomas pueden terminar el aislamiento, y pues eso no funciona así. Entonces es muy importante acudir al médico, acudir a un centro Anticipa y estar en constante monitorización. Termómetro en casa, oxímetro en casa. Sí, ante cualquier síntoma la sospecha debe ser COVID. Es lo que nos dices, doctora Michelle Martínez, neumóloga, pediatra. ¿Qué tan probable es que los casos se agraven y lleven a hospitalización al niño y que después, pues lamentablemente pueda morir un niño? ¿Qué tan probable es que esto ocurra, y si hay alguna condición en el niño que lo haga más proclive a agravarse y eventualmente a morir? Si las condiciones preexistentes, al igual que en los adultos, conllevan un factor de riesgo para un COVID moderado a severo, como la obesidad. Tenemos que recordar que México y Sonora ocupamos los primeros lugares de obesidad infantil, y esto se ve reflejado mucho en la severidad de algunos casos. Algunas enfermedades pulmonares crónicas, como la displasia broncopulmonar, que afecta a los prematuros, en los pacientes que tienen alguna enfermedad oncológica como leucemia, o algunas enfermedades que bajan nuestras defensas, que podría entrar el VIH, que podría entrar alguna inmunodeficiencia primaria, y algunas enfermedades como el asma no han probado ser un grupo de riesgo para COVID. Sin embargo, el COVID sí puede desencadenar una exacerbación de asma, es decir, un incremento en la sintomatología del asma, ¿no? Una crisis. Entonces, sí, también los pacientes de asma tenemos que asegurarnos que estén bien controlados y que tengan sus medicamentos al pie de la letra. Sí, doctora Michelle Martínez, neumóloga pediatra, ¿recomiendas que los niños vuelvan a clases presenciales? La respuesta sería sí, pero no ahorita. Estamos ante la tercera ola en un ascenso exponencial diario. Solo el día de ayer tuvimos
casi 29,000 nuevos casos. Rompimos el récord de toda la pandemia, con 940 muertes a nivel nacional. Eso y solamente va para arriba y no pareciera mejorar en las próximas 2 semanas, que es cuando se planea el regreso. Sí. Sí creo que los maestros deben de volver para ir poniendo las condiciones para que paulatinamente, cuando lo epidemiológico mejore, se pueda volver de una manera escalonada y de una manera bien planeada. La CDC da una guía bastante, bueno, de recomendaciones bastante adecuada, y creo que son las medidas que debemos de seguir, más allá de mal tomar la temperatura o poner un tapete sanitizante, que sabemos que eso no va a tener un impacto real en la transmisión de COVID. Necesitamos las escuelas preparadas con buena ventilación, con grupos reducidos, horarios reducidos, cubrebocas adecuados, y creo que hacerlo en un plazo de 2 semanas en un ascenso tan importante no pareciera ser una buena idea. Sí, entonces regreso a clases, pero no ahorita. ¿Cuándo, sí, doctora? Pues ahorita estamos en rojo, sí, epidemiológicamente hablando. Entonces creo que mientras este semáforo no mejore, no sería una buena estrategia. Yo creo que tenemos que esperar una disminución gradual de los casos, y cuando estemos en un semáforo amarillo o naranja incluso, podemos volver a plantearlo. Por eso funcionaron también los programas piloto que se llevaron a cabo, y de manera muy eficiente, porque eran unas condiciones epidemiológicas adecuadas. Había una disminución muy importante de los casos y las condiciones epidemiológicas lo permitían. Juan Martín Pérez García, que es el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, asevera que los niños mayores de 12 años, de 12 a 18 años, debieran recibir ya la vacuna, porque ya hay vacunas probadas en niños. Michelle Martínez, ahorita en México todavía no es posible vacunar a niños, pero tu recomendación sería la misma. ¿Es posible ya vacunar a niños de 12 a 18, de 12 a 17? Sí, definitivamente sí. Si están las posibilidades de los padres, definitivamente sí a la vacuna. En Estados Unidos está aprobado a partir de los 12 años, y la Academia Americana de Pediatría está en pláticas para aprobarlo, o gestionando la aprobación en mayores de 6 años, porque se ha visto que es un impacto favorable para la disminución de los casos en esta población. La COFEPRIS incluso ya tiene aprobada la vacuna en mayores de 12 años, solo que la indicación aún no es aplicarla, pero es más un tema por la disponibilidad de la vacuna, no porque no se asegura. Tan es así que está aprobado por COFEPRIS. Entonces, sí, sin lugar a dudas, si existe la posibilidad, hay que hacerlo, ¿no? Sí, es la de Johnson, la que está aprobada para de 12 a 18. No. ¿Sí, doctora? Perdón, tuve un problema. Sí, no, es la de Pfizer. Pfizer está aprobada para 12 a 17 años. Sí, además, están a punto de aprobar Moderna también. Moderna también. Sí, Moderna también. Michelle Martínez, hoy tendrás una transmisión a través de redes sociales para resolver dudas de la audiencia. Platícanos de esta transmisión y cómo se pueden unir los radioescuchas. Sí, muchas gracias. El día de hoy vamos a tener un Instagram Live en mi página de doctora.michellemartinez en Instagram, en donde junto con la doctora en ciencias Rocío León vamos a aclarar dudas sobre el COVID, la variante Delta y el regreso a clases. ¿Qué medidas son verdaderamente eficientes? Y como padres, ¿qué deben de pedirle a la escuela que tengan para garantizar al menos un incremento en la seguridad de los niños, ¿no? Muy bien. Entonces ahí nos pueden escuchar, pueden poner sus preguntas. Vamos a estar a las 7 p.m. hora Hermosillo en @doctora.michellemartinez en Instagram. Sí, Michelle se escribe como se escucha. Michelle con doble L sin E al final. Así, Michelle con doble L sin E al final. Michelle Martínez. Entonces, a las 7 de la tarde en el Instagram de tuyo, doctora Michelle Martínez, cualquier duda. Muchas gracias por tomar esta llamada y compartirnos estos datos.
Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, y pues estamos al pendiente. Igualmente, es la doctora Michelle Martínez, neumóloga pediatra, es médica tratante de COVID en niños. Reporte 100.